Por otro lado, fíjense, como rasgo interno se empiezan a secretar surfactante. Ahora vamos a hablar de eso en otro slide. La punta de la médula espinal está al nivel de la vértebra sacra 1, ¿sí? Empiezan a aparecer surcos y circunvoluciones en el cerebro. Ya acá les puse una foto, fíjense, este es el cerebelo, que se los nombré en el slide anterior. Este es el encéfalo, ¿sí? Y fíjense, estos son los surcos, ¿sí? Y estos son las circunvoluciones, ¿sí? Los testículos ya tienen que haber defendido. Termina la eritropoyesis esplénica, esto que les comenté de que antes de los 4 meses había empezado la eritropoyesis en el vaso. Bueno, eso termina. ¿Por qué? Porque ahora ya la médula ósea está produciendo las células sanguíneas. Ahora los testículos están en el escroto, en el caso de los fetos de sexo masculino. Y ya para los 9 meses, ¿sí?, ya se secretan mayores cantidades de surfactante, los ovarios siguen por encima del reborde pélvico, los testículos ya están en el escroto. Fíjense, en la médula espinal que antes estaba en el sacro 1, ahora está en la lumbar 3, y empieza la mielinización del cerebro. El sistema nervioso, ¿sí?, junto con el aparato respiratorio, ¿sí?, maduran después del nacimiento, ¿sí? Se continúan madurando, digamos. Fíjense en lo que les muestro acá en cuanto al desarrollo pulmonar. Fíjense, en el periodo embrionario, ¿sí?, tienen los bronquios, empiezan a aparecer los bronquíolos, y luego ya en el periodo fetal es cuando empiezan a aparecer estos bronquíolos respiratorios, ¿sí? Es como que van protruyendo, fíjense, en el bronquio, ¿sí?, protruye este bronquíolo, que protruye después en una ramificación más pequeña que se llama bronquiolo terminal, y luego una ramificación más pequeña que es un bronquiolo respiratorio, y de ese bronquiolo respiratorio se forman unos conductos alveolares, ¿sí?, de los cuales luego nace un saco alveolar que está compuesto por alvéolos. En esta imagen lo que les muestro es como para que se ubiquen en un adulto de qué hablo cuando hablo del sistema respiratorio, ¿sí? Comprende todo lo que ven en la imagen, ¿sí? Esto que ven acá en esta imagen, ¿sí?, se encuentra localizado en los pulmones, ¿sí? Esta es la tráquea, estos son los bronquios, ¿sí?, y a medida los bronquíolos, y a medida que se van ramificando, los bronquíolos empiezan a disminuir de tamaño, ¿sí? Están estos nombres, ¿sí?, que se les otorga, que es bronquiolo terminal, respiratorio, ya conducto alveolar, saco alveolar, y finalmente el alveolo, que es donde ocurre el intercambio gaseoso, donde ocurre la hematosis, ¿sí?, donde el oxígeno que respiramos en el aire, ¿sí?, llega al interior de este alvéolo, ¿sí?, y es incorporado a los glóbulos rojos, atraviesa la pared del alvéolo y es incorporado a los glóbulos rojos, y ese oxígeno se une a la hemoglobina y va a transportar hacia los tejidos, ¿sí? La hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos. Entonces fíjense, yo les mencioné, ¿sí?, que fíjense que en la 6ª semana se empieza a secretar el surfactante, ¿sí? ¿Y qué es el surfactante? El surfactante, se los dejo escrito acá, es un agente tensioactivo, que es una mezcla de fosfolípidos y lipoproteínas, es como si fuera un detergente, ¿sí? Esto es un alvéolo. El alvéolo está formado por neumocitos tipo 1, son células que se llaman neumocitos tipo 1, y células que se llaman neumocitos tipo 2. Estas células neumocitos tipo 2 son las encargadas de secretar ese líquido, ese agente tensioactivo. ¿Qué sucede? Imagínense que ustedes tienen un globo, ¿sí? Cuando ustedes lo inflan, el globo se distiende, ¿no? O sea, cuando inflan un globo se tensa, digamos, ¿sí? Ahora, cuando ustedes le sacan ese aire, las paredes de ese globo se vuelven a unir, ¿sí? Bueno, esto no puede pasar en el pulmón, porque si no el pulmón colapsaría. Entonces, la función de este surfactante, de este agente tensioactivo, es evitar ese colapso del pulmón, ¿sí? Porque si no se necesitaría muchísima más fuerza para volver, digamos, a inflar ese globo. Yo acá le dejo 2 videos, ¿sí? Por ahí lo pueden encontrar demasiado explicado, demasiado profundo, pero me parece que les puede ser útil como para entender bien
qué es esto de la tensión superficial, cómo funciona el surfactante, después me cuentan a ver qué les sirvió, para que puedan entender mejor, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué es importante conocer el peso y la longitud del feto? Vieron que durante el periodo fetal, ¿sí?, se hacen determinada cantidad de ecografías y en ellas se evalúa la longitud promedio y el peso promedio de ese feto. Más que promedio, el peso y la longitud. El promedio, ¿sí?, a término de ese feto va entre los 2.500 y los 4.000 gramos y la longitud promedio es de 51 centímetros. En base a el peso y a la longitud, ¿sí?, se puede establecer, ¿sí?, si un feto tiene bajo peso al nacer o hubo restricción del crecimiento intrauterino o es pequeño para su edad gestacional. Se dice que un feto tiene bajo peso al nacer cuando, independientemente de la edad gestacional, pesa menos de 2.500 gramos. Se dice que tiene restricción de crecimiento intrauterino cuando el recién nacido, ¿sí?, cuyo el crecimiento intrauterino no fue óptimo, y que es pequeño para su edad gestacional cuando el peso del recién nacido está por debajo del 10º percentil. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque un bajo peso, ¿sí?, está asociado con un mayor riesgo de problemas neurológicos, malformaciones congénitas, aspiración del meconio, hipoglucemia, hipocalcemia, que es bajo nivel de calcio, y síndrome de dificultad respiratoria. ¿Cómo conocemos esto? A través de la ecografía. Ustedes van a tener una clase con las chicas del área profesional, ¿sí? ¿Para qué sirve la ecografía? No solo, esto lo saben, digamos, no solo para saber la cantidad media del feto, sino también para confirmar embarazos múltiples, anomalías placentarias, la localización de la placenta, si hay embarazo ectópico, desarrollo del seguimiento del desarrollo folicular, ¿sí?, de complemento para algunos procedimientos clínicos, por ejemplo, si hay que hacer una amniocentesis, detección de malformaciones congénitas en el feto. Ustedes después van a tener una clase con las chicas del área profesional, pero ya entre la 11ª semana y la 13ª semana, ¿sí?, se realiza, por ejemplo, un estudio que se denomina translucencia nucal, también para la detección de alteraciones en el útero materno, una detección de poligramios y oligohidramios, ¿sí?, y para confirmación tanto de la muerte fetal como de la posición fetal. Bueno, aquí les dejo la bibliografía, sí, que utilicé para esta clase, ¿sí?, donde pueden consultar. Cualquier cosa, si no la consiguen, me pueden escribir, se las puedo compartir por un link de Drive. Bueno, y para finalizar los invito a realizar una autoevaluación. Van a ver que en Moodle está denominado como autoevaluación luego de dar la clase, para rescatar algunos conceptos que me parecen importantes, ¿sí?, que se lleven de esta clase. Por supuesto, en las clases que vienen, de hecho nos vamos a ver el martes que viene en el salón de actos, en la clase de anexos embrionarios, vamos a seguir trabajando tanto conceptos de esta clase como conceptos de la clase de desarrollo embrionario. Y bueno, y si tienen alguna duda me pueden contactar a través de Moodle, ¿sí?, o a través de mi mail, ¿sí? Bueno, chicos, que tengan buena semana. Nos vemos el martes.